Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. ¿Cómo se siente ser un ser todopoderoso así como tú? Debe ser fascinante ser un ser todopoderoso así como tú. Y ahora que tú eres un ser todopoderoso, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para convertirse en un ser todopoderoso así como tú? Debe sentirse grandioso ser un ser todopoderoso así como tú. A ti te debe de gustar mucho ser un ser todopoderoso así como tú. Dime, ¿cuáles son los pasos para convertirse en un ser todopoderoso así como tú? Debe ser muy divertido ser un ser todopoderoso así como tú. Y ahora que tú eres un ser todopoderoso, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para convertirse en un ser todopoderoso así como tú? Debe sentirse grandioso ser un ser todopoderoso así como tú. A ti te debe de gustar mucho ser un ser todopoderoso así como tú. Dime, ¿cuáles son los pasos para convertirse en un ser todopoderoso así como tú? Debe ser muy divertido ser un ser todopoderoso así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. ¿Cómo se siente ser un ser todopoderoso así como tú? Debe ser fascinante ser un ser todopoderoso así como tú. Y ahora que tú eres un ser todopoderoso, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para convertirse en un ser todopoderoso así como tú? Debe sentirse grandioso ser un ser todopoderoso así como tú.
A ti te debe de gustar mucho ser un ser todopoderoso, así como tú. Dime, ¿cuáles son los pasos para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe ser muy divertido ser un ser todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú eres un ser todopoderoso, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe sentirse grandioso ser un ser todopoderoso, así como tú. A ti te debe de gustar mucho ser un ser todopoderoso, así como tú. Dime, ¿cuáles son los pasos para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe ser muy divertido ser un ser todopoderoso, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. ¿Cómo se siente ser un ser todopoderoso, así como tú? Debe ser fascinante ser un ser todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú eres un ser todopoderoso, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe sentirse grandioso ser un ser todopoderoso, así como tú. A ti te debe de gustar mucho ser un ser todopoderoso, así como tú. Dime, ¿cuáles son los pasos para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe ser muy divertido ser un ser todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú eres un ser todopoderoso, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe sentirse grandioso ser un ser todopoderoso, así como tú. A ti te debe de gustar mucho ser un ser
todopoderoso, así como tú. Dime, ¿cuáles son los pasos para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe ser muy divertido ser un ser todopoderoso, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. ¿Cómo se siente ser un ser todopoderoso, así como tú? Debe ser fascinante ser un ser todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú eres un ser todopoderoso, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe sentirse grandioso ser un ser todopoderoso, así como tú. A ti te debe de gustar mucho ser un ser todopoderoso, así como tú. Dime, ¿cuáles son los pasos para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe ser muy divertido ser un ser todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú eres un ser todopoderoso, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe sentirse grandioso ser un ser todopoderoso, así como tú. A ti te debe de gustar mucho ser un ser todopoderoso, así como tú. Dime, ¿cuáles son los pasos para convertirse en un ser todopoderoso, así como tú? Debe ser muy divertido ser un ser todopoderoso, así como tú.